Yo soy Pastor Juan Hildebrand. Aquí vamos a continuar con el tema de la iglesia. Esta es la lección número 2. En la otra lección vimos que Jesucristo lo primero que hizo fue llamar a los apóstoles. Y ahora vamos a ver el siguiente punto. Quiero comenzar con unos versos aquí en Efesios capítulo 5, en el verso 26, donde Pablo está escribiendo de la iglesia. Dice: para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la verdad, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El deseo del Señor Jesucristo fue a tener una iglesia santa, sin mancha. No vino nomás a esta tierra para salvar a las personas, a la gente honesta, pero también que iba a haber un lugar, un refugio, una iglesia o una casa, como dice en 1 de Timoteo capítulo 3:15, que la iglesia de Dios es la casa de Dios. Entonces, si nosotros pensamos en una casa, eso es un ejemplo de la iglesia, es una casa donde moran los hijos de Dios. Eso es la iglesia. Y aquí queremos ver otro punto que hizo antes que se fue al cielo. Aquí en Mateo capítulo 16 ya sabemos que lo primero que hizo, llamó a los apóstoles. Y ahora, ¿qué hizo cuando ya los llamó antes que se fue? Aquí en Mateo 16, verso 18, en el verso 18 dice que va a edificar su iglesia. Y luego en el verso 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí hay un retrato de una llave. Y sabemos que la iglesia es como una casa. Y sabemos que cada casa tiene una puerta y esa puerta es Jesucristo. Él es la puerta de su casa o de la iglesia. Y aquí Jesús le dice, antes que se fue, le dijo a Pedro: aquí están las llaves del reino de los cielos, o de la iglesia, o de mi casa. Y luego sigue: y todo lo que ataréis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatarás en la tierra será desatado en el cielo. Entonces aquí vemos algo muy importante. Es como si un dueño de una casa, por ejemplo, si yo me quería ir por un largo tiempo, yo no voy a dejar a mi casa nomás sola, pero yo voy a dejar a alguien encargado que se va a encargar de mi casa, para que la pueda cuidar, para que esté encargado, para que cuide a ver qué entra o qué sale. Y es lo mismo que hizo Jesús. Él no dejó la iglesia nomás así, con la puerta abierta para que todo entrara y saliera, pero Él, antes que edificó la iglesia, o la edificó, lo primero que hizo, llamó y encargó a unas personas que eran los apóstoles, y a ellos le dio una llave y les dijo en mis palabras: mira, aquí está mi llave, yo me voy a ir y ustedes van a estar encargados. Yo les voy a dar poder, porque una llave es un símbolo de poder, porque puedes cerrar una puerta y la puedes abrir con una llave. Y aquí vemos que los apóstoles recibieron mucha autoridad del Señor para gobernar su casa mientras el Señor se iba a ir al cielo, hasta que se va a volver. Y este es un punto muy importante. Como un ejemplo, un padre de familia también ha recibido una responsabilidad de Dios, que él tiene que gobernar su familia, guiarla, cuidarla. Y igual los apóstoles eran como padres de la familia de Dios, que tenían el poder de la llave para cerrar cosas, para atar cosas y para soltar cosas. Y otro verso, en el capítulo 20 de Mateo, en el verso 28, otro verso muy importante. En el capítulo 19, en el verso 28, otro punto muy importante. Aquí les dijo Jesús a los discípulos, a los apóstoles otra vez, les dice:
Y Jesús les dijo, de cierto os digo, en la generación cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, eso habla cuando ya se va a ir al cielo, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces aquí hay dos cosas muy importantes. Antes que se fue Jesús al cielo, les encargó a los discípulos y les dio la llave del reino de Dios o de la casa de Dios. Y también les dijo, ustedes van a estar sentados sobre 12 tronos. Esto es un ejemplo de un trono. Un trono es un símbolo de autoridad. Entonces Jesús no dejó sola su casa, pero antes que se fue había hombres que estaban encargados de su casa. Entonces ya después cuando leemos el libro de Hechos, el libro de Primera y Segunda de Corintios, allí podemos ver qué autoridad tenían los apóstoles para atar cosas y para sacar cosas de la iglesia que no estaban bien. Porque ellos recibieron autoridad. Y esto es lo que recibieron los apóstoles antes que había 3,000 y 6,000 personas que habían sido salvas. Antes de eso, antes que se fue al cielo, los discípulos estaban preparados, recibieron la autoridad del Señor para poder gobernar la casa de Dios mientras el Señor iba a estar en el cielo hasta que Él vuelva. Eso era el deseo del Señor. Aquí vemos los pasos. Primero llamó a los apóstoles, les dijo, ustedes van a ser pescadores de hombres. Y ya cuando los llamó, antes que se fue, les dijo, en San Juan, capítulo 17, estaba orando Jesús y le estaba orando al Padre y le dijo, yo quiero que los creyentes sean unos como yo y tú somos uno. Y con ese deseo se fue Jesús y ese deseo los dejó a los apóstoles que ellos iban a ser encargados para que ellos iban a predicar la palabra de Dios, para que todos los hijos de Dios iban a estar en unidad en la fe. Vamos a leer otro verso aquí en Efesios capítulo 4 y en el verso 11. Y él mismo dio unos apóstoles y unos profetas y unos evangelistas y unos pastores y maestros. Ahora escuche bien para qué. A fin de perfeccionar a los santos, a todos los creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahora escuchen el verso 13. Hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe. Esto fue la carga del Señor. El Señor Jesucristo dio dones, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué dio estos dones? ¿Para qué les dio esa llave y ese trono, ese poder, esa autoridad? Fue para que ellos, con el don que ellos recibieron de Dios, que ellos con ese don, a través del Espíritu Santo, iban a predicar la palabra en la voluntad de Dios, en la dirección de Dios, en la dirección del Espíritu Santo. Ellos iban a poder, como dice aquí en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe. Igual como un padre que ha recibido la autoridad del Señor, que es encargado de su familia, para que su familia sea uno, para que los hijos saben cómo tratar uno con el otro. Eso es la responsabilidad de un padre, a guiar su familia, asegurarse que no están en peligro, que no están haciendo cosas que no están bien, para que ellos estén en unidad. Eso es la carga de un padre. Y así los apóstoles recibieron autoridad para hacer exactamente lo mismo a la familia de Dios que un padre hace a una familia física. Estos son puntos muy importantes. En otro lugar, Jesús dice a los discípulos,
A los que no les reciben a ustedes, no me reciben a mí. Los que no escuchan a ustedes, no me escuchan a mí. Aquí vemos cuando Dios le dio el cargo a los discípulos, era como que Jesús mismo estaba aquí en la tierra. Le voy a dar un ejemplo que se va a entender muy bien. Por ejemplo, si yo tengo una casa y yo me quiero ir, pero quiero que mi casa esté bien mientras yo no estoy aquí, yo voy a escoger a buscar a unos hombres que son fieles, alguien que yo puedo confiar, y yo le voy a dar la llave de mi puerta y le voy a dar la autoridad para que él gobierne a mi casa mientras yo no estoy. Eso es lo mismo que pasó en la iglesia. Cuando él se fue, él tenía la carga que todos los hijos de Dios, mientras él no estaba aquí, que iban a estar en unidad en la fe. Y con esa carga le dejó la autoridad a los apóstoles, y así se fue. Y en la siguiente lección vamos a ver el fruto del deseo y la oración del Señor Jesucristo. Entonces, en la siguiente lección ya vamos a entrar en otro punto para ver cómo la edificó y cuál era el fruto, para saber qué es lo que tenemos que buscar hoy en día y qué es la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga.